¿Cómo les va, gente? Video cortito de Siciliano en su taller para hacerles la presentación de esta charlita, que quiero aclarar que no es el video definitivo, pero bueno, lo que estamos viendo son dos unidades, una de la marca Dowidat, otra de la marca Raselli, de la misma medida y del mismo tipo, ya sea estriadas 27, 24, combinadas 14 y llaves de dos bocas de 7 octavos 13-16. Quería mostrarles que son prácticamente la misma cosa, así que los invito a ver el videito completo. Les mando un saludo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles mis llaves de uso frecuente. Estas son herramientas que obviamente no tengo en el tablero, sino que las tengo en una caja, en una valija, y son llaves para uso frecuente. Tenemos marca Raselli, marca Inafor, hay alguna que otra genérica de muy buenos resultados. Después tenemos Baco, Williams, en fin, un surtido interesante como para poder desarrollar todas las tareas y andar con las medidas de uso frecuente siempre a mano. Tenemos en pulgadas, en milímetros, distintos tipos, obviamente. Así que bueno, nada, les dejo un saludo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito. Video para la sección viejitas que enamoran. Bueno, ¿quién no se va a enamorar de estas llaves, no? Yo al menos sí. Tenemos de todas las épocas. Bueno, algunas muy antiguas, verdaderamente muy antiguas. Están conmigo desde la primera hora, como ya todos saben. Tenemos una ENSIC, tenemos alguna marca británica, alguna marca americana como Barcalo, bueno, estas que venían de Fairmount. Tenemos Raselli, de las antiguas Rasellis. Llavecitas que por ahí la curiosidad es que son hexagonales, nada extraño, pero bueno, lo que se llama estriadas vienen en otro juego, que también tengo, claro, pero bueno, lo curioso son las hexagonales. Por ejemplo, acá tenemos una Dowidat 516, un cuarto, llavecita que he usado, todas las de ese estilo las he usado un montón. La 516, un cuarto, increíble. Bueno, estas europeas, la verdad que muy lindas, bueno, digo bueno cada rato, pero la verdad que son llaves que me gustan mucho. Inafor de la primera hora, cuando no era tan prolija, cuando no era una herramienta anatómicamente linda, con detalles de terminación ni nada. De la primera hora de Inafor, la verdad que una reliquia. Si bien yo la sigo utilizando para trabajos acá en el taller, pero ya tendrían que estar en el baúl de los recuerdos. Estas herramientas las uso como para no perder la sensación en la mano de lo que fue trabajar con estas. Obviamente todos saben que tengo los juegos de Bremen, juegos Baco nuevos, o sea, de actualidad, herramientas contemporáneas. Estas son antológicas. Tenemos Inafor combinada de la primera hora. Bueno, tenemos un surtidito para esta nueva sección, o no sé si nueva, pero modificado, que yo llamo viejitas que enamoran.
La verdad que voy a hacer esto cada vez que limpie, que haga un poco de terapia. Voy a subir videitos de 8 o 9 llaves de aquella época. De aquella época cuando todo estaba por hacerse, todo estaba por modificarse, cuando la evolución era permanente. Les mando un saludo, les dejo esta última imagen de este jueguito, de esta selección de llaves que verdaderamente están conmigo hace muchos años, muchos años. Les mando un saludo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito para aclarar un poco algunas dudas que hay sobre un pequeño video que hice ayer después de la charlita que tenemos cotidianamente acá en el taller. Tuvo menos vistas que la charlita, obviamente, pero ha generado ciertas dudas en algunos amigos, en algunos fanáticos de la marca que yo digo que la marca de mi evolución y mi crecimiento, la marca Raselli. Bueno, si yo hablo de una llave Baco combinada, de una PU, obviamente nos vamos a imaginar esta llave con esta anatomía, en este caso una 916, que es una de las más usadas quizás, pero bueno, creo que el 90% de los amigos que le dicen o le hablan de una llave combinada PU, Baco se imagina esta llave, esta anatomía, esta unidad. Pero bueno, también está esta llave Baco 916, pero plana. Vamos a tratar de bajarle un poquito el brillo para que se vean algunos detalles que por ahí anoche no logré, dado que estaba con cierto entusiasmo y bueno, quizás se pueda apreciar, llave 916, plana. Tengo algunas de estas, las he comprado porque me llamaba la atención la anatomía, una anatomía plana. Que cualquier amigo diría, Tano, no des muchas vueltas, es una Irimo, la fábrica Baco, bla 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 bla. Bueno. Lo curioso de esto, como comenté anoche, no sé si lo voy a poder hacer, que se vea, pero es que el código de esta llave es la Z111. Sabemos que Z se están llamando a todas las unidades en pulgadas de Baco, ya sea en lo que es llaves de doble boca, llaves estriadas, bueno, donde aparece la Z estamos hablando en pulgadas. Eso no sería tan extraño. Lo que aparece es el 111, que es el número que utiliza Raselli para numerar todas sus llaves, todas las unidades denominadas número 111 son llaves combinadas, código que heredó de la Dowidat, de la verdadera Dowidat. Desde la 6 hasta la 42, ya sea en estriada o en hexagonal, dado que Raselli o Dowidat hay combinadas con hexágono. Esta es una estriada 916, o sea, combinada, estriada de 916, número 111. Que da la casualidad, o quizás no sea tan casualidad, Baco ha usado el 111 para denominar este tipo de unidades. Las he controlado, las he medido, las he pesado y créanme que no hay diferencia. Da la sensación de que están hechas con la misma matriz, la misma herramienta, pero bueno, fabricada por Baco, salvando las distancias. Espero con este videito aclarar un poco las dudas y despertar quizás un poco más la pasión por estas herramientas en algunos amigos que verdaderamente hemos hablado bastante y bueno, tienen la misma experiencia que uno con las llaves Raselli y hay algunos amigos que los padres o los abuelos trabajaban en las fábricas. Bueno, pero tenemos esta curiosidad, cuanto menos es una curiosidad que me di a la tarea de tratar de hacer el videíto
con la cámara apuntando a las llaves, dado que ayer lo hice con la cámara frontal y por ahí no se apreciaron algunos detalles. Pero quería que vean esto, que es la misma herramienta, con quizás alguna diferencia muy mínima, porque Raselli tampoco eran tan exactas las llaves. Ya he hablado bastante acerca de las distintas épocas de Raselli. Así que bueno, la 916 clásica PU también la podemos encontrar como Z111. Les mando un saludo y gracias por mirar mis videos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles esta llave de dos bocas, 86813 su código, de la marca Stanley, 7 octavos, 3 cuartos, llave para usos frecuentes, una llave preparada para aguantar torque, para aguantar fuerza, una llave hecha para durar. Quizás su punto en contra es que el espesor, el grueso de la llave es el doble que una Baco UD de las mismas medidas, pero bueno, una herramienta confiable, resistente y, como digo siempre, a veces es importante una llave angosta para entrar en determinados espacios, pero a veces también es muy importante una llave con este cuerpo como para resistir determinadas situaciones, aguantar determinados torques y, por sobre todas las cosas, trabajar en determinadas piezas. Les mando un saludo. Corresponde, como dije, al juego de llave de dos bocas en pulgadas y viene bajo el código 86813. El audio que nunca me llegará. Buenos días, mi amor. Oye, yo sé que es un día nuevo, tienes flojera, te acabas de despertar, pero nada más quiero decirte y desearte toda la suerte del mundo. Sé que no la necesitas, pero de todos modos te lo deseo. Te amo mucho y espero que te vaya increíble hoy. Sabes que te adoro y espero podernos ver pronto. Por favor, cuando puedas, mándame tu ubicación por Litmatch y te voy a ver a tu trabajo o a tu casa. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito para la sección del canal Viejitas que enamoran. Bueno, quería mostrarles esta Baco, llave de dos bocas obviamente, pero de muy antigua generación. Me gustaría pedirle la colaboración a los amigos fanáticos de Baco que puedan aportar algunos datos más, dado que esta llave la tengo hace muchísimo tiempo, creo que no se usó nunca. Yo particularmente la usé 2 o 3 veces, pero para sacarme el gusto, dado que no se sabe muy bien qué medida es, no tiene ninguna medida de las que se consideran
actuales o ni siquiera de la antigua escuela, son medidas más antiguas. Yo, por ejemplo, la he utilizado para 1 pulgada 1/8 o para 1 pulgada 1/16. Así que bueno, nada, créanme que es la abuela de las Waco UD. Observen el logo, ni logo tenía todavía, era la abreviatura de los nombres que conformaban la empresa Waco. Así que bueno, nada, esta viejita que enamora, la tenía en el tablero detrás de varias, 4 o 5 llaves, de más o menos la misma medida, dado que las tengo ordenadas así, y estaba detrás como unidad, digamos, principal. Entonces, bueno, buscando alguna perlita, algún detalle en el tablero, me reencontré con esta amiga de muy antigua generación, ¿no? Y digo, voy a hacer el videíto para los muchachos, dado que hace tiempo que no subo un viejitas que enamoran. Tenía ganas de bajar algunas Inafor, algunas Raceli para mostrar, pero bueno, como digo siempre en las charlitas, estoy planeando los videos definitivos, o sea, el video completo con las unidades de cada una de esas marcas. Le llamo video definitivo a que no voy a ir mostrando unidad por unidad, sino que por ahí voy a desplegar el juego o las unidades que tengo de NSIC, DPH, en fin, Inafor, de las cuales soy fanático y obviamente marcaron mi historia, mi carrera, si se quiere, mi profesión, mi oficio. En fin, quería mostrarles esta, como dije. Y bueno, que los amigos, los conocedores de Waco, dado que hay muchos fanáticos, hay mucho que sabe de qué año puede ser, de qué acero está confeccionada, es una linda unidad. Créanme que en la toma de contacto da la sensación de ser algo más superior que una Waco. Bueno, algo superior que una Waco. El más estuvo sobrado. Hablemos bien. Me gusta hablar bien, pero a veces, bueno, uno en la vorágine de la descripción y la falta de libretos, por ahí comete esas torpezas en el lenguaje. Bueno, mientras hago todos estos comentarios, la seguimos viendo, dado que cada detalle para los conocedores de estas herramientas es válido para poder incorporar algún dato más. Me gustaría saber en qué año fue fabricada. Esta la compré en una ferretería en Aedo, en la calle Bransen. La tenían ahí y bueno, me la vendieron a modo gentileza, dado que no sabían ni el precio, ni tampoco le podían poner un precio, pues no se sabía con qué medida compararla. Como les dije, yo la he usado un par de veces para sacarme las ganas, como algo aproximado a 1 pulgada 1/8, 1 pulgada 1/16, que tampoco es la medida exacta, ¿no? Estos datos quizás ayudan a, por ahí, llegar un poquito más cerca de lo que fue. Tampoco corresponde a la línea PK. Los amigos, los conocedores saben que PK son llaves de Waco combinadas, pero para medidas inglesas. No estoy hablando de pulgadas, sino medidas inglesas. 13,5. Me ha pasado de desarmar alguna que otra moto de la línea Triumph, de la línea Norton, y bueno, de encontrarme con esas medidas. Así que bueno, nada. Les dejo esta imagen de esta abuela de las Waco UD para la sección Viejitas que enamoran.